¿Quedó claro? Sí. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? La duración, pues bueno, en promedio es de 0.20 segundos. Pero bueno, podemos encontrar que puede durar más. Si nosotros le tomamos un electrocardiograma a ustedes ahorita, podemos encontrar que la onda T puede estar más elevada, la podemos encontrar aquí así. Pero si es más larga, más prolongada la primera rama, a pesar de que estén muy elevadas, muy altas, pues no va a significar mucho problema o que tengan alguna alteración o algún problema cardíaco. ¿Ok? Esto es por su edad. Es normal que encontremos este tipo de ondas perdón. ¿Sí? No habría ningún problema. Ahora, encontrar una onda T, por ejemplo, anormal en una derivación, no nos se va a estar dando lo que es un diagnóstico. Siempre estos estudios, recuerden que son estudios de apoyo, son estudios auxiliares. Lo que nos tiene que indicar la enfermedad para sospecharla debe de ser la clínica, las manifestaciones clínicas. ¿Sí? Entonces, un electro que nosotros encontremos una anormalidad en una derivación, pero que clínicamente mi paciente no tiene ninguna manifestación de alguna enfermedad, pues no significa nada. ¿Sí? Si encontramos nosotros manifestaciones clínicas, entonces sí le vamos a dar valor a lo que encontremos en el electrocardiograma. Aunque hay algunas enfermedades en el corazón que son silenciosas en cuanto al infarto agudo del miocardio, sobre todo en aquellas enfermedades que van a alterar al sistema nervioso periférico, es decir, la sensibilidad. Entre estas, la que es con mayor frecuencia sería la diabetes mellitus, ¿sí? Que en los pacientes diabéticos crónicos que nunca se han cuidado, se altera lo que es el sistema nervioso periférico y podemos encontrar infartos silenciosos, es decir, que no se va a manifestar en forma habitual el infarto con la presencia del dolor, no van a tener dolor. También en las personas ancianas de edad muy avanzada podemos encontrar este tipo de problemas, disminución de la sensibilidad. ¿Hasta aquí va quedando claro? Y bueno, en cuanto a la intensidad, pues se dice que debe de ser 1/3 de la onda R, algo similar de lo que vimos en la onda Q. Recuerdan que la onda Q habíamos dicho que debe ser menor de 1/4, nomás no debe de rebasar 1/4 de la onda R, o del 20 al 30% de lo que es la onda R. Aquí nos dice que debe de ser aproximadamente de 1/3. ¿Ok? Y en el plano frontal, pues lo máximo que debe de medir es de 0.5 milivolts y en el plano horizontal de 1.5 milivolts. Insisto, esto va a variar, ¿ok? Va a variar. Yo en lo particular he visto varios electrocardiogramas de sus compañeros cuando se realizaba la práctica y encontrábamos ondas T muy elevadas, pero ni había sintomatología, ni había ninguna alteración como para pensar que pudieran tener una hipercalemia principalmente. ¿Ok? Porque, insisto, cuando vemos alteración de las concentraciones de potasio se va a reflejar en la onda T. Y ojo, cuidado con que haya una hipercalemia porque nos puede ocasionar un paro cardíaco. Bueno, hay que recordar que la despolarización, ya habíamos dicho, va a ir del endocardio, el subendocardio, al subepicardio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es el sistema de conducción. Entonces, a partir del sistema de conducción se va a ir propagando a los cardiomiocitos a través de las uniones GAP el impulso eléctrico. ¿Ok? Entonces, así va a ir la despolarización. Sin embargo, la repolarización, a pesar de que debe de iniciar en el mismo lugar en donde se generó el impulso de la despolarización, o sea, teóricamente también la repolarización debe de originarse del subendocardio,
epicardio. Pero ¿qué pasa? Aquí tiene que ver mucho la presencia de la vascularización, es decir, la perfusión sanguínea, ¿sí? Y donde encontramos más cantidad de vasos sanguíneos es en el subepicárdico, y donde encontramos menos cantidad de vasos sanguíneos es en el subendocardio. El aporte de los nutrientes es por medio de difusión de lo que es la sangre que se encuentra, o los nutrientes que se encuentran en la cavidad cardíaca, van a difundir a través del endocardio hacia el subepicardio. Entonces se dice que hay una disminución en cuanto a la concentración y el aporte de nutrientes. Al haber una disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes, va a haber un retraso, se va a tardar más la repolarización, y como en el subepicárdico hay mayor cantidad de sangre, de nutrientes y de aporte de ellos, aquí es más rápido la repolarización. Por eso la repolarización va a iniciar o se va a propagar del subepicardio al subendocardio. ¿Sí quedó claro? Por eso nosotros en los electrodos vamos a ver siempre la cola del vector de repolarización, que vendría siendo su positividad. Si hubiera una gran irrigación a nivel del subendocardio, ¿qué estaríamos viendo en cuanto al vector? Sería todo lo contrario. Estaríamos viendo su punta, y esto nos estaría indicando, o estaríamos trazando una onda negativa. ¿Quedó claro, chicos? Ok. Bueno, explicando esto, ya vamos a ver qué es lo que significa cuando vemos ondas T positivas o negativas, si es que hay una isquemia. ¿Ok? Aquí nuevamente estamos viendo la misma explicación. Aquí tenemos el endocardio, en lo que es la despolarización, y del epicardio la repolarización. Pero ya dijimos que la repolarización debería de iniciar también en el subendocardio, pero como hay menos irrigación, tarda más en repolarizarse o en recuperarse esta célula. Por lo tanto, va a iniciar en donde hay mayor cantidad de riego sanguíneo, que sería en el subepicardio. Por eso así va lo que es la dirección, pero el sentido es negativo y positivo aquí, ¿ok? Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? En esta imagen vemos 3 flechitas. La flecha de color azul nos estaría indicando lo que es el sentido, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí el sentido en el vector de repolarización es del endocardio al epicardio, ¿sí? Chicos, pero recuerden que iniciaría, y esto es porque los libros dicen que tanto la despolarización y la repolarización inician en el mismo sitio, y como la despolarización inicia en el subendocardio, pues tendría que avanzar hacia el epicardio, ¿sí? Pero en este caso, recuerden que la vascularización no es mucho, es en el subendocardio, es más en el subepicardio. Entonces la repolarización va del subepicardio al subendocardio. Entonces aquí estaría mal, el sentido tendría que ir al revés. Perdón, la dirección tendría que ir al revés. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, preguntas, chicos. No, profe. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros observamos que las ondas o las ramas ascendentes y descendentes son iguales en lo que es en la onda T, vamos a ver que hay una isquemia. Nos va a representar una isquemia. Hay una disminución de la perfusión sanguínea por alteraciones de lo que es el pH. ¿Ok? Entonces, cuando encontramos una lesión a nivel de subendocardio, es decir, aquí, vamos a ver que hay una onda T
positiva, pero de mayor intensidad. ¿Por qué sería esto? Porque la primera porción que se estaría despolarizando sería ¿en cuál, chicos? Perdón, en la porción en donde se está repolarizando, en donde empezaría la repolarización. Aquí vemos lo que es el subendocardio y aquí está la isquemia. ¿En el epicardio? En el subepicardio, recuerda, no es en el epicardio, es en el subepicardio. Entonces, pues es normal en donde se está repolarizando del subepicardio al subendocardio. Entonces, aquí lo que está haciendo es que se está alejando el vector. No hay ningún problema, se está alejando el vector. Por eso vamos a estar observando ondas P picudas positivas. La forma normal es que la repolarización va del subepicardio al endocardio, por eso vamos a ver ondas P positivas, pero la rama ascendente es más amplia o más larga que la descendente. Entonces aquí va a ser alteración sobre todo por el movimiento de iones de potasio. ¿Ok? Hasta aquí va quedando claro. Pero ¿qué pasa? Bueno, entonces, cuando hay una isquemia a nivel del subendocardio, va a haber un retraso en la repolarización, movimiento de iones. El vector de isquemia que se aleja de la punta, apunta hacia el epicardio, o sea, del epicardio hacia el endocardio. Entonces, como se está alejando, pues estamos viendo la polaridad positiva, por eso tenemos ondas P positivas. ¿Ok? Ahora, cuando hay una isquemia subepicárdica, como hay una disminución de oxígeno y de nutrientes, pues aquí no se va a despolarizar. ¿En dónde se estaría despolarizando? En el subendocardio. Entonces el vector de repolarización iría del subendocardio al subepicardio. Entonces el sentido, ¿cómo sería? En la punta negativo. Sería negativo. Entonces, ¿qué vamos a observar? La punta. La Una onda punta. negativa. ¿Y qué se va a registrar? Una onda negativa. Entonces, cuando nosotros vemos ondas P profundas, o vamos a llamar ondas T picudas negativas, nos está indicando que la isquemia está ocurriendo en el subepicardio, en la superficie. Porque aquí el vector de isquemia que se está dirigiendo hacia, está iniciando en lo que es en el subendocardio. Está iniciando en el subendocardio y se está alejando de este. Por lo tanto, la polaridad va a ser negativa y nos va a registrar una onda T negativa. Es una isquemia subepicárdica. ¿Quedó claro con ello? Entonces vamos a este cuadrito que habíamos visto en cuanto a lo que es la lesión. Aquí ya estamos viendo cómo cuando es una lesión subepicárdica, habíamos dicho que normalmente el vector de repolarización empieza en el subepicardio, pero como no se repolariza a nivel del subepicardio, sino en el subendocardio, como el vector se estaría acercando a nuestro electrodo explorador que está en la superficie, le estaría viendo el sentido negativo. Por eso nos estaría registrando una deflexión negativa, onda T picuda negativa. Y si es en el subendocardio, pues bueno, la repolarización iniciaría en el subepicárdico, entonces es normal, se estaría alejando, ¿sí? En donde el sentido sería negativo en la punta y positivo en la cola. Por lo tanto, lo que es el electrodo explorador, lo que me va a estar observando sería el lado positivo. Por eso vamos a tener una onda P positiva. Pero para decir que es una onda de isquemia, bueno, tienen que ser las ramas, dicen que son simétricas, puntiagudas.
¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, chicos? No, profe. Profe, yo me confundí un poco en este último. Entonces, no, es que mencionó que no habría repolarización. No, sí va a haber repolarización. Ah, ok. En el tejido que está normal, el tejido que tiene isquemia, hay una disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes que van a producir ATP. ¿Ok? Entonces, normalmente la despolarización va a iniciar, la repolarización va a iniciar donde hay mayor irrigación cardíaca. Y en el corazón va a haber mayor irrigación en la porción subepicárdica, porque recuerden que aquí están los vasos sanguíneos, aquí tenemos las coronarias, entonces rápidamente va a haber vasos sanguíneos que van a aportar. Sin embargo, en el subendocardio, la nutrición o los nutrientes van a ser por difusión a través del endocardio. ¿Sí? Entonces va a tardar mayor o es menos la cantidad de oxígeno, o no menos, sino es, sí, vamos a decir así, que es un poquito menos la cantidad de oxígeno y de nutrientes. Por lo tanto, la despolarización va a iniciar del epicardio hacia el endocardio. Entonces, el vector, como empieza aquí, se va a alejar de lo que es el subepicardio. Y como es un vector de repolarización, habíamos dicho que el sentido es que la punta es negativa y la cola es positiva. Entonces, ¿qué le va a ver si yo tengo aquí mis electrodos exploradores? Pues la parte positiva. Por eso vamos a registrar una onda positiva. ¿Quedó claro? Ah, ok. Sí, profe, ya ¿Sí? entendí. Gracias. Ahora bien, eso es lo normal. Pero cuando hay una isquemia a nivel del subepicardio, cuando aquí está la isquemia, hay una disminución de oxígeno y de nutrientes. Entonces, quien sí le va a dar tiempo de repolarizarse sería a nivel del endocardio. Aquí iniciaría la repolarización. Entonces, el vector se va a invertir, va del endocardio, o el vector de repolarización iría del endocardio al subepicardio. Entonces, aquí está mi electrodo explorador. ¿Qué le va a estar viendo a este vector? ¿Cuál es el sentido de este vector? Lo negativo. Lo negativo. Por eso es que vamos a registrar una deflexión negativa, una onda T negativa. Entonces, cuando nosotros veamos una onda T picuda negativa, nos está indicando que hay una isquemia a nivel del subepicardio. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Bueno. Y por último vamos a encontrar lo que es la onda U. Y la onda U habitualmente debe de ser positiva, ¿sí? De escaso voltaje, es una onda U muy poquito. Y se va a observar, vean, principalmente en V3 y V4. Y una vez que termina la onda T, continúa lo que es la onda U. Ahora bien, ¿qué significa esta onda U? Pues bueno, el significado que le dan de la onda U, pues es que es una repolarización tardía. ¿De quiénes? Pues de los músculos papilares o los músculos de primer orden que se encuentran en los ventrículos. ¿Ok? Es una repolarización tardía. Y bueno, se reconoce que es el producto de las células intramiocárdicas llamadas células M. Y cuando se presenta esta sonda U, puede estar asociado a unas enfermedades que se llaman arritmias. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha estudiado últimamente? ¿Cuánto dura? Pues dura 0.04 segundos y de una intensidad de 1 milivoltio. Entonces sería un cuadrito, esto es lo que dura, lo que es la onda U. ¿Vale? En los libros de electrofisiología viejitos casi no se le da importancia a la onda U. Dicen que no significa nada en cuanto a patología, pero ya en estudios más recientes, pues bueno, la asocian mucho con lo que es las arritmias. Si ustedes investigan en artículos más recientes, es en lo que se está asociando, ¿vale? Y bueno,
bueno, con esto ya estaríamos terminando de ver todo lo que son las ondas y los segmentos. Nada más nos faltaría ver ahora el significado de los intervalos, ¿ok? Y uno de estos pues es el intervalo RR, el que vamos a estar viendo, el intervalo QT y el intervalo PR, que sería esto, que ya creo que lo vimos, ¿no? El intervalo PR, nada más nos faltaría el RR. Y el intervalo RR es el tiempo que transcurre entre dos ondas R, ¿sí? En un ritmo sinusal, este intervalo RR debe de ser constante en todas los complejos que aparezcan en un trazo, ¿sí? Y por medio de estos intervalos nosotros podemos estar identificando la frecuencia cardíaca, que esa es la utilidad principalmente que le vamos a estar dando, ¿vale? Aquí tenemos otro intervalo que también lo llegan a mencionar, que es el intervalo P, que va desde el inicio de una onda P hasta el final de la siguiente onda P. Entonces, ¿qué nos estaría dando como significado? Pues lo que es el ciclo cardíaco, la actividad auricular con la actividad ventricular, tanto la sístole como la diástole, ¿sí? Y también aquí a partir de esto pues podemos sacar lo que es la frecuencia cardíaca. Este intervalo de PP pues debe de ser un intervalo constante, ¿sí? Casi este intervalo no se utiliza, o al menos yo nunca lo he escuchado con lo que son los cardiólogos. Sin embargo, este sí se utiliza, el intervalo QT, ¿sí? Que va desde el inicio del complejo de activación ventricular hasta el final de la onda T, ¿sí? Y representa la sístole, ojo, es la sístole eléctrica ventricular, es decir, la contracción ventricular. La relajación ventricular va a partir del final de la onda T hasta el inicio de lo que es el complejo de activación ventricular. Eso es lo que dura la relajación ventricular. Entonces, el QT equivale a la contracción ventricular. Y desde el punto de vista del potencial de acción, pues es tanto la despolarización como la repolarización. Aquí tenemos el potencial de acción. Incluiría la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 del potencial de acción. Y la relajación es la fase 4 del potencial de acción. ¿Quedó claro? Para que no piensen que la repolarización es la relajación, no, sería el potencial de reposo de la célula cardíaca, que sería la fase 4. ¿Quedó claro? Entonces, este tiempo de contracción ventricular depende de la frecuencia cardíaca. Si hay una bradicardia, este QT suele alargarse, y si hay una taquicardia, este intervalo QT suele acortarse. Por lo tanto, hay una fórmula para determinar específicamente cuál es el tiempo del QT en todos los trazos. Si se saca, vamos a decir que un promedio, porque no todos los intervalos de QT tienen la misma medida. Cuando se trata de sacar el promedio del QT se llama QT corregido. Entonces, es la correlación de este intervalo de acuerdo con la frecuencia cardíaca que presenta un paciente. Y para sacar el QT corregido se utiliza la fórmula de Basset, que es la que vemos abajo. Entonces, QT corregido es igual a QT no corregido sobre lo que es la raíz cuadrada del intervalo RR. Y si ustedes lo realizan esta ecuación, pues se van a tardar un montón. Entonces, para evitar eso, pues ya hay programas, aplicaciones para sacar el QT corregido, donde deben de incluir lo que es la frecuencia cardíaca o el intervalo RR y el valor de QT no corregido, ¿ok? O bien podemos encontrar tablas que de acuerdo a la frecuencia cardíaca y al QT, pues nos estaría dando el QT corregido. Entonces, los valores a mayor frecuencia cardíaca, el QT es más corto, a menor frecuencia cardíaca, el QT es más largo, ¿ok? Y bueno, lo normal
normal es que sea de entre 400 a 440 milisegundos en adultos. Y aquí tenemos lo que son los límites que puede haber en cuanto al QT corregido, hombres y mujeres, y cuando es elevado tanto en mujeres como en hombres. ¿Sí? Si quieren saber un poquito más del QT, porque esto es importante que ustedes lo revisen más a detalle, lo van a ver más profundamente cuando estén en los hospitales, pues pueden estar acudiendo a esta página donde les explican con mayor detalle qué es el QT corregido. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, preguntas. Yo. Sí. El QT, ¿en qué unidad de medida se saca? Es que yo tengo que, bueno, lo tengo como el intervalo QT normal, se considera entre 0.35 a 0.45 segundos en hombres y 0.36 a 0.46 en mujeres. Ahí estamos hablando en segundos. Es importante que ustedes aprendan a utilizar ya sea en segundos o en milisegundos. Por ejemplo, 451 o 460 milisegundos es igual a 0.451 segundos. Es lo mismo. Además que aquí estamos en milisegundos, en donde estaríamos eliminando el cero. Tú ahorita me estabas hablando en segundos, ¿cierto? Sí, pero o sea, no importa. No, nada más hay que hacer las conversiones. Si estás hablando en segundos, pues hablarías en decimales, 0.451 segundos, es lo mismo, a 450 milisegundos. Aquí son milisegundos y aquí son segundos. ¿Sí? Es lo mismo, en diferente escala. Ok. Y bueno, Profe, sí. perdón que lo interrumpa. Yo no tengo una duda, pero es más bien una aclaración. ¿Cómo dijo que se iba a encontrar el segmento QT en la bradicardia y en la taquicardia? En la taquicardia se reduce. Ah, ok. Gracias, El tiempo profe. de contracción es más corto. Y en la bradicardia aumenta. El tiempo de contracción es más largo. Más esto no quiere decir que la fuerza de contracción sea mayor en la bradicardia. Puede ser que sea menor fuerza de contracción en la bradicardia. Por eso se tarda mucho en contraerse. ¿Se quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, esto ya lo vimos en cuanto a lo que es el electrocardiograma con respecto al potencial de acción. Entonces nada más quiero que vean cómo la fase 3 equivale a la rama descendente de la onda T. Entonces la onda T, la primera rama es más inclinada, dura más comparada con la rama descendente, que dura menos tiempo, por lo tanto la pendiente es menos inclinada. ¿Okay? Y aquí tenemos nuevamente cómo se va a formar todo lo que es el trazo electrocardiográfico relacionado con los potenciales de acción de todas las células cardíacas, tanto del nodo sinusal como de las cardiomiocitos que se encuentran en las aurículas. ¿Sí? Aquí vemos de color verde todo lo que son las células cardíacas de trabajo de lo que es las aurículas, de color amarillo cuando llega a lo que es al nodo sinusal. Y vean cómo el trayecto del nodo sinusal a la rama de las de His, pues es prácticamente lo que es el segmento PQ. ¿Sí? Es esto. Y ya cuando llega propiamente a las ramas de las de His, derecha e izquierda, pues se genera lo que es la activación ventricular. Y ya que el complejo de activación ventricular ya sería las células musculares de los ventrículos. Están los colores. ¿Okay? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, profe. Muy bien. Vamos a ver qué sigue. Ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Qué sería la frecuencia cardíaca? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? ¿Qué me puede decir?
conoce lo que es la frecuencia cardíaca. Veces que se contrae el corazón por minuto. Muy bien. Ahora, ¿qué es el ritmo? Es la relación que hay entre las contracciones, ¿no? Ok. Entonces, tratando de dar una definición de la frecuencia cardíaca, decimos que frecuencia es el número de veces que aparece un fenómeno en un determinado tiempo. Eso es frecuencia. ¿Sí quedó claro? Es el número de veces que aparece un fenómeno en un intervalo de tiempo determinado. Por eso nosotros, cuando sacamos la frecuencia cardíaca, lo sacamos por minuto. ¿Y qué vamos a contar? El número de veces de latidos que nosotros percibimos en un minuto. Eso es frecuencia. Ahora, ritmo. ¿Qué es ritmo? Cuando nosotros hablamos de ritmo, el intervalo que hay entre un fenómeno y otro, el intervalo de tiempo que hay entre un fenómeno y otro, el tiempo que tarda en aparecer nuevamente ese fenómeno, a este intervalo, si es constante, le vamos a llamar ritmo. En el caso de la música, en la música vamos a encontrar el silencio.